Bueno, profesor, así sin más, vamos a entrar al tema que nos compete el día de hoy, entrenamiento estructurado y periodización táctica, que son dos metodologías de entrenamiento bastante interesantes. Y para los que estuvieron el día de ayer en el webinar gratuito que dimos sobre metodologías de entrenamiento, ya sabrán un poquito más de este tema. Hoy vamos a profundizar aún más en estas metodologías, no sin antes revisar primero qué es una metodología para así poder entender de dónde viene este entrenamiento estructurado y de dónde viene la periodización táctica, que son dos de las metodologías de entrenamiento más importantes del fútbol, por no decir las más importantes. Y de hecho ya vamos a ver cómo la periodización táctica es una metodología de entrenamiento específica del fútbol. El entrenamiento estructurado se puede usar en varios deportes, se utiliza en varios deportes, pero la periodización táctica es únicamente para el fútbol. Me presento para los que no me conocen rápidamente. Mi nombre es Daniel Centeno, soy director técnico, tengo actualmente la licencia Conmebol FIFA y mi experiencia principal es a nivel fútbol juvenil. Desde el 2013 dirijo en Copa Perú, que es como la tercera división del fútbol profesional, y ahora estamos arrancando con este hermoso proyecto del Instituto Esmeralda para intentar llevarles a ustedes más conocimientos y que aprendan todo aquello que no se aprende en las famosas escuelas de fútbol de las federaciones. Y nada, sin más, profe, no quiero alargar mi presentación porque creo que debemos ir de frente al tema, no sin antes decirles, primero, gracias por asistir, por estar en clase. También felicitaciones por tomar acción. No es sencillo estar un domingo al mediodía conectado, aprendiendo algo, pero a nosotros nos apasiona, nos gusta el fútbol y es justamente por eso que estamos aquí. Y es justamente por eso que los felicito por haberse conectado. ¿Qué debemos esperar del webinar de hoy? Al finalizar el webinar, van a entender las bases del entrenamiento estructurado y la periodización táctica y además aprenderán cómo empezar a aplicar estas metodologías con su equipo, que es bastante importante. Es un webinar conciso sobre estos temas, pero con mucha información. Arranquemos primero hablando de qué son el entrenamiento estructurado y la periodización táctica. Como ya lo fui adelantando un poco, estas son metodologías de entrenamiento. Metodologías de entrenamiento que ahora debemos entender qué significa. Y aquí es donde encontramos a la metodología. Y esto es un poquito para entender qué es una metodología. Esto debería ser metodología. El metodología es el cómo vamos a lograr que nuestros jugadores aprendan, cómo vamos a lograr que ellos sean mejores jugadores. No es la planificación, no es el qué voy a trabajar, no es el, ok, voy a hacer tal o cual trabajo. No, no, no. Es el cómo voy a lograr que mis jugadores aprendan. No estamos hablando aún del contenido del aprendizaje, no. Estamos hablando de la forma de enseñanza de este aprendizaje. Y la programación es el cuándo voy a aplicar esto que he planificado a través de esta metodología. Es muy importante tener esta definición para entender qué es una metodología, porque si entramos de frente a ver el entrenamiento estructurado y la periodización táctica, ustedes pueden confundirse y pensar que esto va a determinar su forma de juego. Y no, la forma de juego la determinarán al planificar el qué. La metodología solo hará que ustedes lleven esto que quieren a sus jugadores. Y la programación será el cómo irán estructurando durante los días, durante las semanas, sus sesiones de entrenamiento, para así lograr que todo esto que quieren se traslade a su equipo. Es muy importante entender esa diferencia. Entonces, la metodología no es cómo voy a entrenar a mis jugadores, no, no se trata de eso. Se trata de cómo voy a lograr que mis jugadores aprendan. Y es muy importante esta diferencia porque muchas veces caemos en el error de querer copiar a otros entrenadores, de creer que porque otros entrenadores hacen tal o cual cosa, nosotros simplemente copiando lo mismo vamos a lograr lo mismo. Y por eso, si es que están en alguna clase del instituto y si no los invito a inscribirse, verán que la metodología aquí no es enseñarles modelos exactos de trabajo, sino la metodología aquí es irlos llevando primero para que aprendan el contenido teórico, para que entiendan las bases, para que entiendan cómo se crea y para que luego ustedes mismos creen sus propias planificaciones. Y eso es muy importante que lo entiendan porque pasa lo mismo aquí. No estamos hablando de cómo hacer que ellos entrenen, estamos hablando de cómo hacer que ellos
aprendan. Debemos dejar nuestro ego de lado y preocuparnos en lo que el niño necesita, en lo que el jugador necesita, en lo que el futbolista necesita, dependiendo de la edad con la que trabajemos. Ahora sí, entendiendo que el entrenamiento estructurado y la periodización táctica son metodologías de entrenamiento, vamos a pasar a ver específicamente el entrenamiento estructurado, que también se le conoce como microciclo estructurado, pero en realidad su nombre es entrenamiento estructurado. Para arrancar, quiero empezar con una frase que los que estuvieron ayer ya la vieron, pero es importante repetirla, y es: si yo no conozco un juego, es imposible que pueda preparar a alguien para hacer ese juego. Yo nunca he entrado con los jugadores de fútbol a un gimnasio. He intentado todo lo que se puede hacer dentro del terreno de juego. Este es el pensamiento de Paco Seirulo, quien es uno de los pioneros de la aplicación del entrenamiento estructurado en el fútbol. Y es a quien se le atribuye esto mayormente, y está muy relacionado al Fútbol Club Barcelona, ¿sí? Está muy relacionado al Fútbol Club Barcelona. Y para los que son nuevos y no han estado el día de ayer, al finalizar les vamos a dar un regalo, que es un libro, ¿sí? Y ya les vamos a contar de qué, porque está muy bonito. Y simplemente nos lo piden por WhatsApp y nosotros se los vamos a entregar. Vamos a dejar el número ahí. Y está relacionado con esto, por eso lo contamos. Ahora, entonces, ¿qué es el entrenamiento estructurado? Es una metodología basada en el desarrollo de las diferentes estructuras del jugador de fútbol mediante la capacidad de autoorganización del ser humano deportista. Vamos a entender qué es una estructura primero. Una estructura es un conjunto de algo, es un sistema. Entonces, el jugador está compuesto por diferentes conjuntos de cosas, por diferentes sistemas. Y estos sistemas vamos a ver que son 8. Y ya vamos a ver cuáles son estos 8 sistemas que componen al jugador de fútbol de acuerdo a esta metodología. Entonces, esta metodología se va a basar en mejorar cada una de estas estructuras, cada uno de estos sistemas, a través de la capacidad de autoorganización del ser humano deportista. Y la capacidad de autoorganización no es otra cosa, sino que la habilidad mental que tiene el jugador para adquirir todo aquello que estamos enseñando. Entonces, ¿en qué se va a enfocar esta metodología? Esta metodología se va a enfocar en las estructuras del ser humano deportista, que son 8. Y aquí quisiera que me pongan en el chat qué saben de estas estructuras. Si es que saben a qué corresponden, si es que saben qué son, para ver si es que tienen algún tipo de idea sobre estas estructuras. Tenemos a la estructura cognitiva, a la estructura emotivo-volitiva, a la estructura socioafectiva, a la estructura bioenergética, a la estructura coordinativa, a la estructura condicional, a la estructura mental, a la estructura creativo-expresiva, y ahora vamos a entrar a ver cómo cada una de ellas va a estar relacionada con algún aspecto del jugador que lo ayudará a mejorar. Estas 8 estructuras son, ya las hemos visto, y ahora las vamos a desarrollar un poquito. La estructura condicional es la que está relacionada con el aspecto físico del jugador, con el aspecto condicional del jugador. Entonces, cuando en esta metodología hablemos que se está trabajando el aspecto condicional del jugador, en realidad lo que estaremos haciendo es trabajar el aspecto físico, las capacidades físicas, las cualidades motrices de nuestro jugador, las acciones específicas de fútbol y todo eso relacionado a la condición física. Luego tendremos a la estructura coordinativa. Esta estructura coordinativa va a estar relacionada con la técnica, con la ejecución del movimiento. ¿Qué tan correcto puede el jugador ejecutar la técnica? ¿Qué tan correctamente puede ejecutar los movimientos? Luego tendremos a la estructura cognitiva. Esta estructura cognitiva va a estar relacionada con la táctica, con el entendimiento del juego, con la toma de decisiones dentro de situaciones reales del juego. ¿Qué percepción tiene el jugador del fútbol? ¿Qué interpretación le da a las diferentes jugadas que dan? Si el lateral va por tal lado, ¿qué interpreta el jugador? ¿Qué hace? ¿Qué percibe? ¿Qué decisión toma en ese momento? Todo eso va a estar afectado por la estructura cognitiva del jugador. Luego tendremos a la estructura socioafectiva, que también influye en el juego, porque está relacionada con las relaciones del jugador.
Y no solo cómo el jugador se relaciona con otros jugadores, sino también cómo se va a relacionar con el entrenador, con la directiva, con la hinchada, con los jugadores de los otros equipos, con el técnico del otro equipo. Es muy importante porque todo esto va a afectar el desempeño del jugador. Estas estructuras afectan el desempeño del jugador positivo o negativamente. La estructura creativo-expresiva es la relacionada con la creatividad. La creatividad es todo aquello que muchas veces no podemos explicar. Esa gambeta, esa anticipación que nadie esperaba, ese portero que saca una mano que nadie creía que podía sacar. Esas cosas son las que finalmente componen esta estructura creativo-expresiva. La estructura emotivo-volitiva es la relacionada a la voluntad. Está relacionada a la voluntad porque habla de los sentimientos propios del jugador, de los estados de ánimo del jugador. Es decir, si el jugador está con determinado estado de ánimo, ¿qué tanta disposición o qué tanta voluntad le da para jugar al fútbol, para entrenarlo correctamente, para ejecutar los movimientos? Luego tenemos a la estructura bioenergética, que es... Y aquí hago una pausa, porque normalmente en muchos libros se habla solo de las 6 que he mencionado al inicio. Muy bien ahí el profe Ordeñana, que nos dice que la estructura condicional es la que está relacionada con el aspecto físico, es muy cierto. Y la estructura bioenergética y mental muchas veces no se menciona dentro de estas estructuras, pero sí son parte. Y si vamos y estudiamos los, digamos, libros, por ejemplo, de Paco Segurulo, veremos que él menciona estas 8. La bioenergética son las relacionadas a las vías energéticas del jugador. Y esto está muy relacionado con el famoso entrenamiento invisible, que es la correcta nutrición, es la correcta alimentación, el correcto descanso, el correcto cuidado de los pies, el correcto cuidado de la higiene bucal. Todo esto, el correcto cuidado de todo este aspecto que permite al jugador desarrollar mejor las otras estructuras, forma parte de la estructura bioenergética. Porque si tenemos bien estas estructuras bioenergéticas, lograremos que nuestro jugador mejore las otras estructuras. Y finalmente la estructura mental, que es la capacidad de autoorganización de las distintas estructuras. Esta estructura mental es la que va a permitir al jugador desarrollar las otras estructuras que tenemos aquí, junto con la estructura bioenergética. Porque la mente y el cuerpo deberán estar correctamente desarrollados para ir desarrollando las otras estructuras. Y no se olviden, profes, que al final les vamos a mandar un regalo para los que, bueno, no estuvieron el día de ayer y no lo recibieron. Es un libro, está muy bueno, ya les vamos a contar de qué se trata, qué contiene, pero les va a gustar mucho. Y está relacionado con el entrenamiento estructurado. Entonces, ¿cómo se trabaja el entrenamiento o el microciclo estructurado? Que es, aquí ya entrando un poquito más de lo que vimos ayer. El entrenamiento estructurado se trabaja mediante situaciones simuladoras preferenciales. Ese es el nombre que se le da. Finalmente son las tareas de entrenamiento que vamos a ejecutar, pero tienen este nombre por un motivo, y es el que vamos a explicar a continuación. Pero antes vamos a entender qué es la situación simuladora preferencial a manos de Marcel Massafret, que es un famoso preparador físico español, y que nos dice que la situación simuladora preferencial será el canal comunicativo del educador, entrenador, para transmitir el objetivo del trabajo práctico al deportista en el contexto propio de los deportes de interacción en espacio compartido. En otras palabras, serán las tareas de entrenamiento que planteemos durante nuestras sesiones. Pero es importante este nombre, ¿por qué? Por lo siguiente. Aquí, como digo, son las tareas de entrenamiento que planteamos a lo largo de nuestras sesiones. ¿Pero por qué será importante este nombre? Porque podemos descomponerlo y entender mejor de dónde viene cada una de estas palabras. Hablamos de situación porque la tarea de entrenamiento finalmente, en la tarea de entrenamiento finalmente estamos representando, digamos, o estamos disponiendo al jugador en función del balón o en función de los compañeros o en función de alguna situación en específico. Por eso se habla que una situación es la disposición de una cosa respecto del lugar que ocupa. Es lo que vemos, lo que se nos presenta, lo que se presenta ante el jugador. Es lo que le planteamos al jugador. Simuladoras, porque estamos representando, fingiendo, imitando algo que no es. ¿Qué se está imitando? El propio juego.
se imita el propio juego a través de situaciones concretas que se plantean, que se presentan al jugador y que son preferenciales. ¿Por qué? Porque se prefiere algo sobre otro. ¿Y qué es eso que se va a preferir? Se va a preferir determinadas estructuras sobre otras y determinadas situaciones sobre otras. Es decir, si quiero trabajar, por ejemplo, el aspecto físico, estaré dando preferencia a la estructura condicional de mi jugador. Entonces, estaré teniendo una tarea de entrenamiento, situación simuladora preferencial orientada a esto. Y voy a dar prioridad a determinada situación porque de repente trabajaré eso a través de un juego reducido con ciertas condicionantes. Y esa es la prioridad que yo daré, porque no lo trabajaré, digamos, a través de un método más analítico, sino a través de un juego reducido, por ejemplo. Entonces, estas situaciones simuladoras preferenciales se ven impactadas por los constreñimientos. Es decir, estas tareas se ven afectadas positivamente por los constreñimientos. ¿Y qué son los constreñimientos? Los constreñimientos dentro de las situaciones simuladoras preferenciales son los condicionantes que se ponen para buscar una adaptabilidad del jugador a una situación concreta o provocar que el objetivo buscado aparezca. Son el medio para orientar las situaciones simuladoras preferenciales hacia lo que se busca conseguir. Es decir, vamos a aplicar ciertas condicionantes a nuestras tareas de entrenamiento para que adaptemos esa tarea a lo que queremos conseguir, a lo que buscamos del jugador. Adaptamos la tarea mediante los constreñimientos. ¿Y cuáles pueden ser estos constreñimientos? Se habla normalmente de 5. El espacio, el tiempo, la orientación, la relación entre los participantes y el número de normas. El espacio hace referencia al tamaño del terreno que se va a ocupar para realizar la tarea de entrenamiento, si es más grande, más pequeño, qué tamaño tendrá. El tiempo hace referencia a si la tarea de entrenamiento se aplicará más o menos tiempo, cuál será el descanso que se aplicará, cuántas series habrán. A eso se refiere el constreñimiento del tiempo. El constreñimiento relacionado a la orientación quiere decir a qué vamos a buscar de los jugadores. Ok, hacemos un trabajo de rondo, por ejemplo, pero ¿qué estamos buscando? ¿Un correcto control orientado? ¿Un correcto pase? Que busquen el pase filtrado, que busquen tenerla o jugarla rápida, o que busquen controlarla y jugarla lento. ¿Qué estamos buscando? ¿A qué orientación le damos al juego? Luego también la relación entre los participantes es importante, es decir, habrá un comodín, serán 2 grupos, 3 grupos, un grupo donde 2 harán tal cosa y 2 harán otra cosa. ¿Cómo se plantearía esta relación? Y también el número de normas, es decir, si habrá normas relacionadas con el número de toques, con hacer tal cosa, no hacer tal cosa, y siempre es importante entender que hay que mantener bajo el número de normas, y esto es un consejo personal, porque a mayor complejidad le das al juego, más complicas al jugador. Mientras más parecido sea todo a, digamos, la realidad del juego, o mantengamos normas simples, todo fluirá un poco mejor. Y eso por la parte del entrenamiento estructurado. Ahora pasemos a hablar un poco de la periodización táctica, que es la otra metodología de entrenamiento que nos ocupa el día de hoy. Y solo para cerrar, como les decía, en la metodología del entrenamiento estructurado, iremos mejorando a nuestro jugador a través del mejoramiento de sus diversas estructuras. Entonces, aplicaremos situaciones simuladoras preferenciales, que son tareas de entrenamiento, con ciertos constreñimientos que nos permitirán lograr que nuestro jugador mejore estas estructuras, que su capacidad de autoorganización le permita mejorar las estructuras. Y justo por eso, si quieres saber un poco más, al final te vamos a contar cómo puedes hacerlo. Ahora pasemos a hablar sobre la periodización táctica. La periodización táctica, para arrancar, quiero lanzar una frase que dio Vítor Frade, que es el creador de esta metodología, y que se le atribuye actualmente a José Mourinho. Actualmente se dice que José Mourinho es uno de los principales exponentes de esta metodología. Y para los profes que recién se conectan, antes de continuar, vamos a dar un regalo sorpresa al final del webinar que está relacionado con esto de las metodologías. Ahora sí, ¿qué dice Vítor Frade? Dice, me gusta el método de José Mourinho y el fútbol de Pep, por Pep Guardiola. Y se ríe.
y fue en una entrevista que dio. ¿Y por qué les comento esto? Porque como les decía al inicio, es importante entender qué es la metodología. Es muy importante entender, la metodología no es cómo tu equipo juega, sino de qué forma vas a lograr que tu jugador aprenda. Y la periodización táctica plantea un modelo de enseñanza muy interesante y que es el más específico para el fútbol. Y vamos a verlo ahora. La periodización táctica, y aquí debería ser periodización táctica, disculpen, ha habido una confusión, es la metodología de entrenamiento más específica para el fútbol. Está basada en el desarrollo del aspecto colectivo del equipo, logrando así el desarrollo individual de los jugadores, adaptado a los requerimientos específicos de su realidad. ¿Qué quiere decir? En palabras más sencillas, en que esta metodología se va a basar en desarrollar en conjunto al equipo y los jugadores irán mejorando en tanto sea necesario que mejoren para el desarrollo colectivo del equipo. Aquí ya no hablamos de estructuras del jugador, aquí ya no hablamos de cómo ir mejorando cada estructura, no. Aquí hablamos de cómo mejorar el equipo y se entiende que el jugador irá mejorando en tanto su realidad se lo requiere, en tanto la realidad en la cual está entrenando el aspecto colectivo le permita mejorar. Si su equipo, y para ponerles un ejemplo, para hacerlo un poco más práctico, por ejemplo, si el equipo juega con presión, entonces, al trabajar esta presión de manera colectiva, se entiende que el jugador ya está trabajando el aspecto físico, que está trabajando en todo lo relacionado a el trabajo de presión, y ya no es necesario hacer trabajos adicionales. Todo se trabaja en función de la táctica y del aspecto colectivo del equipo. Entonces, ¿en qué se enfoca esta metodología? Esta metodología se enfoca en los 4 momentos del juego. ¿Y cuáles son los 4 momentos del juego? Son el ataque, la defensa, la transición defensa-ataque y la transición ataque-defensa. Son esas 4, perdón. Luego podremos hablar de acciones de balón parado y algunas otras situaciones más. Pero para esta metodología, los momentos del juego son estos 4, que poniéndonos más sencillos, podríamos decir que es cuando tenemos la pelota, cuando no tenemos la pelota, cuando nos quitan la pelota y cuando recuperamos la pelota. Es así de sencillo, profes, si lo queremos poner un poco más práctico. El ataque será cuando tenemos la pelota, la transición defensiva es cuando nos quita la pelota, la defensa es cuando no tenemos la pelota y la transición ofensiva es cuando recuperamos la pelota. Entonces, entendiendo estos momentos del juego, vamos a crear nuestro modelo de juego para en base a ese modelo de juego ir trabajando nuestras sesiones de entrenamiento de acuerdo a estas metodologías. Recuerden, profes, que al final habrá una sección de preguntas donde podrán activar su micro, hacer preguntas y también responderemos las preguntas que dejen en el chat. Pueden ir dejándolas porque el equipo irá anotándolas para que luego las pase. Entonces, ¿cómo crearemos este modelo de juego? Este modelo de juego lo crearemos a través de nuestra idea de juego y las circunstancias. Y ojo, aquí estoy hablando de lo que dice esta metodología. Dice que el modelo de juego no es solo tu idea de juego, no es solo lo que tú piensas, es también las circunstancias que rodean a tu idea de juego, porque eso va a influir en tu modelo de juego, porque al final el fútbol es un deporte que va a estar en constante oposición y esa constante oposición hace que se vuelva imprevisible. Desde el momento en que entras al campo y el otro equipo va a hacer algo que tú no sabes qué es, se vuelve imprevisible. Y todo lo que has pensado simplemente se adapta a esas circunstancias, no sucede tal cual. Entonces, para entender un poquito más de esto del modelo de juego, el modelo de juego es, nosotros pensamos en una forma de jugar, ideamos, quiero que mi equipo juegue así, de esta manera, y ya vamos a entrar un poquito a detalle, y luego elaboramos la forma de jugar a través del proceso del entrenamiento. ¿Ok? Pensamos y elaboramos. Pero a su vez, por otro lado, va a sumar a lo que tú piensas de tu forma de jugar y va a hacer que elabores una forma de jugar distinta a través del proceso de entrenamiento. Creo que se entrecortó un poco, así que voy a repetir
les decía que el modelo de juego es, pensamos una forma de jugar, esa forma de jugar la bajamos en el entrenamiento, es decir, elaboramos en el entrenamiento formas de trabajar este pensamiento de juego, es decir, quiero jugar en presión alta, hago esto, quiero jugar en amplitud, hago esto, quiero jugar en repliegue, hago esto, quiero hacer juego de posición, hago esto, lo pienso, lo elaboro en el entrenamiento, pero a su vez tenemos que tener en cuenta lo que pasa en el partido. Si el partido anterior me atacaron mucho por un lado, trabajaré ese sector, y no porque mi forma de jugar haya cambiado, de repente mi forma de jugar es en presión, y seguirá jugando en presión, pero enfocaré mi entrenamiento en ese sector en específico que el partido anterior me atacaron un montón, porque esa es mi previsibilidad del juego. Si en el partido anterior me hicieron algo, en la semana lo trabajo. Eso es lo que dice esta metodología. Por eso dice que está en constante construcción el modelo de juego. Y no porque cambie tu idea, sino porque irás enfocándote en determinados puntos en específico, teniendo en cuenta lo que pasó y teniendo en cuenta el rival que se viene. Ahora, ¿cómo vamos a crear este modelo de juego ya entendiendo todo lo que hemos visto hace rato de que es una imprevisibilidad y que tiene que venir de nuestro pensamiento también? En nuestro pensamiento, ¿cómo lo haremos? A través de los principios, subprincipios y subprincipios. Los principios son los que están basados en el momento del juego, los momentos que veíamos hace rato. Tener el balón, no tener el balón, recuperarla y que nos la quiten. Y esto es aquello que queremos conseguir, es decir, ok, cuando estoy atacando, quiero que mi equipo juegue en posesión. Cuando estoy defendiendo, quiero hacer presión alta. Cuando me quitan el balón, quiero que hayan dos que tapen al rival para que no pueda salir. Todo esto basado en los momentos del juego son los principios de nuestro equipo. Ya vamos a ver ejemplos ahorita. Luego los subprincipios son las descomposiciones del principio para trabajarlo en forma sectorial o priorizando donde consideramos prioritario. Es decir, ok, si mi equipo juega en presión, por ejemplo, trabajaré la presión en zona media, por ejemplo. Ese es el subprincipio. Y luego el subprincipio que trabajaremos es el comportamiento más básico, el relacionado al detalle, a la creatividad. Por ejemplo, trabajaremos la anticipación, que es específica de la presión a nivel medio centro. Entonces, ese será el subprincipio a trabajar. Vamos a verlo aquí con algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos nuestro modelo de juego, y esto aún no es un ejemplo, perdón, es simplemente para compaginar lo que hemos visto respecto al modelo de juego. En nuestro modelo de juego tenemos nuestra fase ofensiva y defensiva. Fase ofensiva, cuando tenemos la pelota, cuando la recuperamos, y fase defensiva, cuando no tenemos la pelota y cuando nos la quitan. Y luego tendremos los principios de esto dentro de cada fase, y estos principios es lo que queremos hacer. Estos principios son lo que queremos hacer. Luego tendremos dentro de cada principio o varios subprincipios. Y estos subprincipios es cómo queremos hacer lo anterior. Es decir, si quiero hacer presión, ¿cómo la haré? ¿En qué forma? ¿En qué sector? Y luego el subprincipio será el detalle, el relacionado más al jugador en específico, que también se irá trabajando, pero siempre en virtud de la táctica colectiva. Entonces, entrando a ejemplos, por ejemplo, tenemos el principio de ataque, pueden ser, por ejemplo, mantener la posesión, o avanzar, o finalizar, o crear, o progresar, o definir. Estos pueden ser nuestros principios. Y luego los subprincipios pueden ser, por ejemplo, hacemos un juego en corto con el arquero, o un juego en largo, o un juego por el centro, o un juego por las bandas, en amplitud, en profundidad, ya depende de lo que queramos. Y luego, el subprincipio, por ejemplo, será cómo controlar el balón, cómo pasarlo, cómo perfilarse, cómo desmarcarse, cómo percibir antes de recibir, y todo esto se irá trabajando en específico con los jugadores, en búsqueda de nuestros principios más grandes. Principios, por ejemplo, en transición ofensiva, es decir, cuando recuperamos la pelota, finalización rápida, por ejemplo, o temporización, por ejemplo. Y el subprincipio, o los subprincipios pueden ser un despliegue rápido, un pase largo hacia zona contraria, un pase de seguridad o cualquier otro.
Y luego dentro de los subprincipios tendremos, por ejemplo, a los movimientos que haga el jugador, a los controles orientados que haga, los pases que realice, si son filtrados, si son abiertos, a la posición corporal, cómo se ubique el jugador en relación a su cuerpo, en relación a la pelota. Ahora, ejemplos en principios de defensa, por ejemplo, tenemos recuperar la posesión, evitar el avance del rival, evitar la finalización, evitar la creación del rival, evitar la progresión, evitar la definición. Y luego dentro de nuestros subprincipios podremos tener el repliegue, la presión, la basculación, el cierre de líneas de pase. Son subprincipios que nos servirán en este momento de defensa, cuando no tenemos el balón, y que podemos ir trabajando con nuestros jugadores. Y luego el subprincipio que también se podrá trabajar es los movimientos, la ejecución de estos movimientos, el timing, es decir, en qué momento anticipa, en qué momento no anticipa, en qué momento presiona, en qué momento sale, en qué momento se queda, en qué momento entra, en qué momento marca, presiona, en qué momento libera un poco. Todo esto es importante. Y, por ejemplo, para el caso de transición defensiva, es decir, cuando nos quitan la pelota, por ejemplo, podemos tener como principios la recuperación rápida o la retardación. Y dentro de subprincipios tendremos, por ejemplo, encimar al poseedor del rival y posibles receptores, o por ejemplo, un repliegue a zonas más retrasadas, o lo que queramos. Y dentro de los subprincipios, por ejemplo, tendremos movimientos y ejecución, el timing, en qué momento va el jugador a entrar, como ya les comentaba, y luego tenemos entradas, cómo va a marcar el jugador. Todos estos son los subprincipios. Y trabajando estos subprincipios y estos subprincipios en nuestras tareas de entrenamiento, en nuestras sesiones de entrenamiento, lograremos así que el jugador mejore a través de la mejora colectiva del equipo. Y eso es todo, profes. Quisiera saber si tienen preguntas, pueden levantar su micrófono, o si no, me irán pasando las preguntas que dejaron por el chat. A ver, el profe Pepe Pepote. Este método es aplicable al fútbol base. Sí, ambos métodos se pueden aplicar al fútbol base, siempre entendiendo que el fútbol base es también hasta los 15, 16 años. ¿Por qué? Porque cuando son muy pequeños, la periodización táctica no se aplicará mucho. Es más, casi no se aplicará. Recién a partir de los 13, 14 años, dependiendo del nivel del jugador, porque de repente el jugador ya a los 11, 12, ya tiene esa capacidad de comprender el juego, o de repente la tendrá aún a los 15, 16. Por eso estas metodologías se tienen que aplicar dependiendo de la realidad de tu equipo. El entrenamiento estructurado, sí, eso se puede trabajar a cualquier nivel, pero la periodización táctica sí a partir de determinada edad, cuando el chico ya tenga mayor comprensión de los juegos, pero claramente se puede aplicar a nivel fútbol base. Obviamente no el 100% del tiempo, sino solamente una parte del tiempo. A ver, veo que me mandan otra pregunta por acá. El profe Ordeñana dice, profe, creo que si son categorías infantiles, si ya y cuando es de infantiles hacia abajo no es aconsejable trabajar táctica según dicen los expertos. Pido disculpas si he contestado la pregunta. Sí, es muy cierto, profe. Concuerdo con usted. Por eso le digo, cuando ya el chico empieza a tener comprensión del juego, 11, 12, si es que es muy bueno, 13, 14, si es que ya es lo normal, o a los 15, 16. Ahora me dicen, tenemos a Rodrigo con la mano levantada. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Rodrigo, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Saludos desde Chile. Una consulta, cuando uno hace este tema de este método, por ejemplo, y tú sientes que tu equipo trabaja mejor, supongamos, la transición defensiva-ataque, lo hace mejor que la transición ataque-defensa. ¿Cuál es lo que recomiendan hacer? ¿Trabajar lo más débil o seguir mejorando lo bueno que vienes haciendo, en este caso, en la transición defensa-ataque, por ejemplo? Muchas gracias por tu pregunta, Rodrigo. Y aquí lo primero que quiero decirte es
que cuando te enfrentes a un dilema en tu vida como este, y no solo en cuanto al fútbol, siempre tu pregunta sea, ¿cómo puedo tener ambas cosas? Siempre. Cuando te enfrentes a un dilema en tu vida y quieras ambas cosas, y las quieras de verdad, di, ¿cómo puedo hacer para tener ambas cosas? Ese cambio de mentalidad te va a ayudar un montón. Eso lo aprendí gracias a ciertas herramientas, les voy a hablar también de estas herramientas, pero este cambio hace la gran diferencia, porque ya hay, ¿qué te respondo si tenemos este cambio de mentalidad? Es lo siguiente, ¿cómo vamos a trabajar ambos? Vamos a plantear tareas de entrenamiento donde una parte del equipo esté trabajando la transición ataque-defensa, otro la transición defensa-ataque, y te apoyas en tu asistente para que te ayude a trabajarlo. Y si no tienes asistente, vas a tener que plantear en una sola tarea, y ahí vas a tener que meter tu creatividad, cómo plantear en una sola tarea el trabajo de ambas transiciones, que es complicado, de hecho que lo es. Pero si no tienes asistentes y es lo único que puedes hacer, tienes que hacerlo. Es eso, o vas a tener que dividir el tiempo para trabajar ambas cosas. Pero nunca es o uno o lo otro. Siempre hay que ir por ambas. Bien, parece que tenemos a una pregunta del profe Johan Sting. Profe, buenas tardes. En el entrenamiento estructurado, en un microciclo se busca la mejora de las 8 estructuras. No. Ya vamos a ver, bueno, no, es complicado explayarlo aquí porque es un tema más complejo. Vamos a comentarles cómo pueden aprender un poco de esto, pero no se va trabajando las 8 a la vez. Es más, dentro del microciclo estructurado se tienen tipos de tareas generales, específicas, dirigidas, especiales, que se van planteando de acuerdo a un nivel de dificultad, que van del 1 al 10. Y de acuerdo al tipo de tarea y al nivel que se presenta, más el parecido de esta tarea al juego, estos 3 elementos van a definir qué tipo de estructura se está trabajando. Entonces, no se trabajan las 8 al mismo tiempo. Sí, durante la semana trabajarás las 8, eso sí, pero en todas las tareas no trabajan las 8. Trabajas dependiendo, como te digo, del nivel de la tarea, el tipo de tarea y también, eh, lo relacionado a... se me fue, perdón, pero lo que te comenté hace rato sobre la forma de, digamos, trabajar estas 8 estructuras. A ver si tenemos por ahí otra pregunta. Ya. Ayala, Aldo Ayala, nos dice, para que un equipo en edades tempranas puedan trabajar la periodización táctica, tienen que tener un nivel de aprendizaje de conceptos para poder realizarlos en los entrenamientos. Sí, por eso comentaba, profe, no es recomendable en edades muy tempranas. El chico ya tiene que dominarlo. Primero, el chico debe ir así, desde que empieza, desde que es muy niño, dominar primero sus cualidades motrices, habilidades motrices, va creciendo, cualidades físicas, ya van incorporando movimientos específicos del fútbol, ya luego va creciendo y van incorporando acciones específicas del fútbol, el pase, el regate, la conducción, y va creciendo, y ya cuando logra dominar estas acciones específicas del fútbol, como les digo, a los 13, 14 años, si es muy bueno antes, si no es tan bueno un poquito después, ya ahí se le empieza a meter la periodización táctica, no antes, porque si no, no tendría mucho sentido, no pondrían a aprender los chicos. Bien, no sé si tenemos otra pregunta. Perfecto, me dice que no hay más preguntas. Ok, profes. Bueno, si no hay más preguntas, quiero contarles el regalo que les vamos a dar, no sin antes decirle gracias. Gracias por haber estado en el webinar. Y el regalo es un libro de entrenamiento, de las sesiones de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona de la temporada 2007-2008, me parece, no estoy muy seguro, pero el equipo del instituto se los va a pasar por los grupos de WhatsApp que tenemos. Porfa, profes, si hay gente que no está en los grupos o que no tiene este libro, pónganlos ahí para agregarlos al grupo y que así ustedes puedan tener ese material con ustedes. Veo al profe Jorge Ortiz con la mano levantada, de repente tiene alguna pregunta que hacernos. Y vamos a darles al final, ahorita después de esto también queremos contarles algo, profes, para que se queden también a escuchar lo que queremos contarles. Profe Jorge, ¿qué tal? Uy, profe, le estamos intentando activar el micro, tienen que aceptarnos. Hola, profe. Profe Profe. Jorge, ¿qué tal? No, profe, buenas tardes. Agradecerle por sus, por la enseñanza que nos está dando en este webinar y agradecerle bastante, profe, a usted, más que todo, ¿no?
Y eso es todo, profe. Porque a veces acá, como yo también trabajo con niños que no tienen recursos, con lo que hay ahorita, con esta pandemia no se puede trabajar, pero antes trabajaba yo con niños de 7 años hasta 7 años para abajo. Y ¿cómo se llama? ¿Y cómo se puede hacer, cómo puedo hacer yo, profe, para, como dice, ¿no? Usted, llevarlo, eh, que den ese, expectativa en ese deporte que es el fútbol y realizarle su movimiento motrices de los niños? Profe, a ver si me podría orientar un poquito más, profe. Claro, sí, sí, claro, como no, mira, a esas edades, digamos de 7 años para abajo, lo principal son las cualidades motrices. Principalmente hablamos de 4 cualidades motrices: coordinación, ritmo, agilidad, y se me está yendo una ahorita, pero hablamos principalmente, y si los profes que están en el curso, si es que la recuerdan, pónganmela ahí, y principalmente se trabajan estas 4 cualidades motrices. Estas 4 cualidades motrices se van desarrollando a esta edad a través de juegos. Y ese es mi consejo principal: juegos. Muchos juegos a esa edad para que el niño ame el fútbol, pero que estos juegos hagan que trabaje su coordinación, que trabaje su habilidad motora. Y la coordinación va tanto con la coordinación general de su cuerpo, con coordinaciones más específicas correlacionadas a sus manos, a sus pies, a su cabeza, y también que trabajes las habilidades motrices básicas, que son las locomotoras, las estabilizadoras, y hay una más que también se me está yendo, pero son las relacionadas, por ejemplo, a saltar, a agarrar, a jalar, a empujar el balón, a mantenerse estático, a mantenerse en un pie. Trabajar todas estas cosas en función a juegos. Esa es mi principal recomendación, hermano. Es muy importante juegos, que el niño ame el fútbol e ir trabajando estos aspectos que te he dicho, ¿no? Estas cualidades y habilidades motrices. Te recomiendo también aprender un poquito más de esto de cualidades y habilidades motrices. Son 2 temas muy importantes a esa edad. Y, profes, lo que también queríamos contarles es que el instituto está sacando una certificación nueva que se llama el nuevo entrenador de fútbol juvenil. Como les comentaba al inicio, desde el 2013 trabajo a nivel fútbol juvenil, a nivel Copa Perú, Liga Distrital. He quedado subcampeón en San Martín de Porres, la Liga de San Martín de Porres, y hemos desarrollado este curso para que ustedes puedan aprender, como les comentaba, todo lo que no enseñan normalmente en las escuelas de fútbol nacionales. Todo esto que está aquí, que les vamos a mostrar, este temario, yo cuando estudié, digamos, la carrera de entrenador, los años que estudié, nunca me enseñaron de manera específica esto que me parece tan importante. Y los temas que se van a ver en esta certificación son la clase 1, el nuevo paradigma del entrenador de fútbol. ¿Qué es un paradigma? Es el nuevo modelo del entrenador de fútbol. La idea de esta clase es que ustedes entiendan cuáles son las características del entrenador de fútbol juvenil, en qué se deben enfocar para ser un mejor entrenador, y la importancia de ser un entrenador de fútbol ecléctico y cómo desarrollar esta eclecticidad, esta cualidad. En la segunda clase, de nuevas herramientas para el fútbol, vamos a hablar de estas nuevas herramientas que se han generado gracias a la globalización, la investigación, el avance de la tecnología, y que hoy por hoy se aplican en el fútbol. Y vamos a centrarnos principalmente en 3: la neurociencia, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, para que aprendan cómo usar estas en sus beneficios y en el beneficio de sus equipos de fútbol, que es muy importante. Luego, la clase 3, 4 y 5 van a ser full clases de metodología de entrenamiento. Vamos a tener la clase 3, metodologías de entrenamiento 1, donde vamos a ver introducción a las metodologías de entrenamiento, más 3 metodologías de entrenamiento en específico: la analítica, la global y la sistémica. Y luego de esta clase, vamos a pasar a la clase 4 con metodologías de entrenamiento 2, donde vamos a hablar toda una clase de casi 2 horas, 2 horas y media, de microciclo estructurado. Todo eso que hemos visto en 15, 20 minutos, vamos a desarrollarlo al máximo para que logren aplicarlo con sus equipos. Y
puedan finalizar esa clase aprendiendo muchísimo del entrenamiento estructurado. Y la clase 5 va a ser full periodización táctica. Full periodización táctica, esta última metodología que hemos visto, desarrollada por Vito Frade, y nos vamos a centrar en cómo aplicarla en nuestros equipos, con ejemplos, con tareas de entrenamiento, con propuestas de entrenamiento que son muy importantes. Y para cerrar, como les decía, lo importante de esta certificación es que se lleven herramientas poderosas para su trabajo, y vamos a hacer una última clase de scouting mediante videoanálisis. Y lo que se va a lograr en esta última clase es aprender cómo el scouting se realiza a través del videoanálisis, y vamos a regalarles el software Longomatch de por vida para que puedan realizar el scouting mediante videoanálisis con ese software. Vamos a entender primero la parte teórica, la conceptual del scouting, qué es el scouting, qué se debe ver, algunos conceptos tácticos para entender cómo analizar en scouting, y luego entraremos a la parte práctica de videoanálisis, cómo utilizar el software para nuestro propio beneficio, que es muy importante. Y este es el temario de la certificación. Esta certificación incluye no solo todas las clases que les hemos mencionado, sino también webinars exclusivos solo para los inscritos con ponentes internacionales. Nosotros solemos hacer webinars gratuitos, pero también habrán webinars exclusivos para aquellos que son ponentes internacionales. No, perdón, para aquellos que son inscritos y serán componentes internacionales. Serán exclusivos para los inscritos de esta certificación. También habrán 10 libros de fútbol en PDF. Se regalará el software Longomatch de por vida, y también se regalará con su inscripción el curso grabado de 4 clases de preparación física para el futuro, que es el curso que estamos dando justamente en estos momentos. Van a recibir 4 clases grabadas, las 4 clases que he dictado yo, donde van a aprender todo esto de las cualidades motrices, físicas, las etapas sensibles del niño deportista desde los 5 hasta los 18 años, cómo planificar la preparación física a esa edad y todo lo relacionado, para que complementen todo lo que van a ver en la certificación. También van a recibir un libro con 46 juegos para la preparación física en el fútbol base que hemos diseñado con el Instituto Esmeralda, y van a recibir una constancia de participación en la certificación por 20 horas lectivas y una diploma de certificación totalmente codificada, totalmente validada para evitar duplicidades y que pueda valer totalmente en sus CVs, la cual van a recibir luego de pasar un pequeño examen, que es muy importante, ¿sí? Porque no queremos estar regalando tampoco las certificaciones. Ahora, este examen va a ser de 10 preguntas para marcar y van a tener la posibilidad de llevarlo varias veces, y durante las clases se van regalando puntos también para los profes para que tengan más puntos en sus exámenes, ¿no? Para que, la idea es que lo pasen, pero que aprendan y que podamos comprobar que han aprendido, ¿no? Ahora, esta certificación tiene un costo de $35 o 120 soles, pero estamos en oferta hasta el otro fin de semana que acabe el mes, hasta el último día del mes, solo a $25 u 85 soles para los que están en Perú. Esta preventa es hasta el domingo 28 de febrero, como les decía, y los medios de pago los tienen a su lado derecho. Tienen BCP Interbank, Yape o Plin, ahí tienen la información, y los que están fuera del Perú pueden hacer los pagos a través de Western Union o de PayPal, que es lo más recomendable, porque en PayPal lo hacen simplemente con tarjeta y pueden usar tarjeta de crédito, tarjeta de débito o la tarjeta que a ustedes mejor les parezca, ¿sí? Y solo hay que tener en cuenta que hay una pequeña comisión cuando se paga en PayPal de $4, y cuando se paga por BCP Interbank, si se hace en ventanilla o agente, hay una pequeña comisión de 9 soles. Por eso la recomendación es háganlo por transferencia para que no tengan comisión. Y profes, como la idea del instituto, y como ya les comentamos, traemos estas clases también para mantener, digamos, a toda la organización y poder seguir trayendo también estos webinars gratis, hemos pensado en ustedes y hemos sacado un paquete dúo. Un paquete dúo porque si esto de aquí se hace para ayudarlos a ustedes, porque la idea es que puedan matricularse al curso, seguir aprendiendo más, y justamente por eso damos todas estas comodidades para el pago, ¿no? El precio ya viene con descuento, incluso hacemos más descuentos con el dúo, y con el dúo
hasta el otro fin de semana te saldrían 2 cupos por $46, es decir, cada uno 23, de $35, cada uno te saldría 23, o en preventa, para los que están en Perú, sería 2 por 150 soles. ¿Sí? Entonces, profes, no se preocupen que toda esta información también la vamos a pasar por el grupo, los grupos de WhatsApp. Si no están, ya los vamos a agregar. Ahí hemos puesto el enlace del grupo para que se metan. Así que nada, profes, esperamos de verdad verlos en la certificación. Ya saben que pueden escribirle al instituto, separar sus cupos, y no sé si hay algún profe aquí que quiera de repente dar su comentario, que está inscrito en la certificación que estamos dando, o algún profe que haya llevado algún curso con nosotros, para que pueda contarle a los profes un poquito de cuál es nuestra forma de trabajo, de qué tanto han estado aprendiendo, o que les cuenten que si les ha gustado o no, ¿no? Que la idea es que les cuenten a los profes la verdad para que ellos sepan también. No sé si hay alguien por ahí que pueda levantar la mano y dar su comentario. De repente veo aquí al profe Heiner, no sé si nos quiere ayudar el profe Heiner con su comentario, más que nada para llegarle a los profes. Y si no, bueno, no pasa nada. Y nada, profe, simplemente era darles esa información. Esperamos de verdad que esta clase les haya servido, y la van a tener grabada nuevamente en YouTube, la van a poder ver cuantas veces quieran. Síganos en YouTube, ahí les vamos a mandar también las redes. Ahí tenemos al profe Heiner con su mano levantada, de repente para que nos cuente un poquito de las clases que ha estado llevando con nosotros. Hola, buenas tardes, compañeros. Indicarles nada más que estamos participando en esta capacitación, este curso, y teníamos algunas expectativas, las mismas fueron sobrepasadas ya. Han sido unas clases muy amenas, de mucho conocimiento. Invitarles para los y las compañeras que también podamos integrar nosotros en el grupo. Se va a aprender, vamos a aprender muchísimo. Tenemos la posibilidad de compartir, inclusive desde diferentes países, historias o aspectos que nos estén pasando a nosotros y cómo mejorarlos. Entonces es una clase que al final, al igual que aquí, nos permite participar a nosotros y sobre todo acrecentar nuestro conocimiento por la forma amena que se hace, y parte positiva, obtener material que después nosotros podemos ir más despacito leyendo y haciendo, incorporando a nuestras escuelas o institutos donde estemos, y ha sido solo positivo. Así que les invito, para los que no se han animado, que tienen todavía alguna incertidumbre en si sí o si no, pues es una buena posibilidad, es una buena oportunidad de aprovechar estos medios tecnológicos nosotros, que por el contexto que se está viviendo nos es difícil en los países del tú a tú. De ahí entonces es la posibilidad que tenemos por ahí, no la desaprovechemos, y no más, ojalá nos podamos ver ahí en el curso y compartir un poquito más. Que Cristo Dios les bendiga el día, y un fuerte abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias, profe Heiner. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica también, y muchas gracias por sus palabras. Qué bueno saber que el curso que está llevando está ayudando un montón, y nada, es un gusto también todo lo que nos has comentado, y también es un gusto siempre escuchar tus participaciones en las clases, que son bastante oportunas, y de todos los profes que siempre comparten, porque a veces hay preguntas que a veces escapan un poco de mis manos, como por ejemplo, me hicieron una pregunta sobre cómo ayudar a un chico con autismo, y otros profes participaron en la respuesta y logramos hacer una respuesta mucho mejor. Incluso un profe lanzó un contacto de una institución en Estados Unidos que ayudaba a estos chicos con autismo, y esto es lo que pasa porque también damos apertura a que todos ustedes, los que quieran, puedan activar su micro y participar. Así que nada, profes, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, esperamos verlos en la certificación, y si no, nos vemos en otro webinar gratuito. Cuídense, hasta luego, chau, chau.